llama. Oye, A23A. Si está en el computador o algo, o habrá escuchado hablar de esto también, A23A está despertando preocupación a nivel internacional, científico, quizás también la atención, ¿no? Estamos hablando del iceberg más grande del mundo que se desprendió de la Antártida. Se habla de una superficie cerca de 5 veces Nueva York, 2 veces Londres. Es enorme, enorme, y queremos saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido en los últimos años con este gigante de hielo. Vamos a tratar de entender más y sus implicancias también con el glaciólogo y académico de geología de la UNAP, Viña del Mar. Es geólogo también y doctor en geoquímica de la Universidad de Potsdam, en Alemania, Francisco Fernandoy, que está en línea. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. ¿Lo escuchamos bien, profesor? Sí. Lo escuchamos y lo vemos bien. ¿Se nos puede explicar qué es este gigante, este A23A? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Qué ha sucedido en los últimos años con él? Bueno, este es un iceberg o un témpano de hielo que se desprendió de una plataforma de hielo en la costa antártica. Esta plataforma es una plataforma más grande de la Antártica, es la plataforma que se llama Ronne Filchner, y este témpano de hielo se desprendió en el año 86. Entonces, el año 86 que ha estado dando vueltas en el océano Antártico, y debido al espesor que tiene este témpano, tiene aproximadamente 400 metros de espesor, y entonces ha quedado atrapado en el fondo marino, y por eso es que se ha demorado tanto tiempo en moverse. Y lo que pasó ahora es que este témpano ha ido perdiendo masa, se va derritiendo en el fondo y también en la superficie, entonces va perdiendo peso y ahora logró liberarse, por decirlo así. Y entonces está circulando ahora con más libertad a través del océano. Es un témpano que tiene 3.600 kilómetros cuadrados. Si bien actualmente es el más grande que tenemos a la vista, por decirlo así, han habido otros témpanos todavía de mayor extensión. Justamente ustedes mencionaban, ¿cierto?, que este témpano tiene unas dimensiones súper grandes, sí, más grandes que algunas ciudades ciudades grandes, digamos, en el mundo, pero han habido otros témpanos que son incluso 3 veces el tamaño de este témpano. Y esto es un proceso relativamente natural. Sabemos que ocurren estos desprendimientos de la plataforma de hielo, pero claro, es algo interesante de ver que una masa de hielo tan grande se haya desprendido y está navegando, digamos, en el océano. Usted dice que esto es natural. Sería interesante entonces entender cuál es el ciclo natural que debería seguir. Entonces se habla de que estaría avanzando hacia el Atlántico Sur, que se podría eventualmente derretir, pero claro, ¿cuál sería ese ciclo? ¿O hay más alternativas? ¿Es uno solo o hay más alternativas? Claro, este es un proceso natural. Ahora lo que estamos investigando es la frecuencia con que estos eventos están ocurriendo. Digo, el desprendimiento de estos icebergs que pueden estar ocurriendo con mayor frecuencia debido al calentamiento en la Antártica. Ahora este proceso comienza con la acumulación de nieve que se transforma finalmente en hielo en el continente antártico. Entonces, cuando la nieve precipita en la Antártica, por efectos de gravedad comienza a fluir hacia la costa. Entonces se forman estas plataformas de hielo flotante que están adosadas a la Antártida. En algún minuto estas plataformas comienzan a fracturarse y producen este efecto que llamamos el calving o desprendimiento de estas plataformas y que son liberadas al mar. Entonces forma parte del ciclo natural del agua, pero lo que es importante entender es cómo están ocurriendo o con qué frecuencia están ocurriendo estos eventos. Sabemos que la costa antártica es una de las zonas que está sufriendo un mayor calentamiento que otras zonas del planeta, especialmente en la Antártica Occidental. Sabemos que la Antártica Oriental está relativamente estable, pero en la costa occidental sí hemos visto eventos interesantes. De hecho, hace un par de años atrás estuvimos con un proyecto de investigación en una plataforma mucho más pequeña que esta, pero donde vimos la presencia de agua líquida dentro de la plataforma de hielo. Entonces ese es uno de los procesos que debilitan las plataformas y podrían estar produciendo que estos eventos ocurran más frecuentemente. Claro, o sea, es dentro del ciclo habitual o normal. También hay otros factores, principalmente me imagino de temperatura, que la comunidad científica está evaluando. Exacto, sí. Por ejemplo, el año pasado observamos, el 2023, en invierno 2023, se observó un evento muy anómalo en donde una corriente de aire cálido trajo precipitación líquida en pleno invierno hasta la península antártica. Entonces, estos eventos extremos están produciendo justamente que estas zonas que eran más estables que en el presente comienzan a debilitar. Entonces el agua, por ejemplo, que antes caía como nieve y ahora está cayendo como agua líquida, están produciendo debilidades en algunas de estas plataformas.
Profesor, nosotros estamos acostumbrados, a propósito del cambio climático, a escuchar también como una de sus consecuencias el aumento en los niveles de los océanos, del mar. Nos imaginamos que, no obstante ser ciclo natural, que algún factor, alguna incidencia tiene justamente los deshielos de estas magnitudes, ¿no es cierto?, en la Antártica en este caso. Claro, esa respuesta depende de qué tipo de hielo es el que se está agregando al océano, porque, por ejemplo, si ustedes toman un vaso de agua y le ponen un cubo de hielo, sí, cuando el hielo se derrite, el nivel del vaso no sube, porque obviamente ese peso ya estaba sobre el agua. Pero claro, si tenemos glaciares que están fluyendo desde las montañas hacia el mar, esos sí son los que están aportando agua que podrían influir en el aumento del nivel del mar. Ahora, el efecto de estas, o el efecto que produce el desprendimiento de estas plataformas de hielo, es que estas cumplen un rol que llamamos nosotros el efecto tapón. Es decir, tenemos una masa que está frenando el flujo de hielo desde las montañas hacia el océano. Si ese tapón se pierde, entonces el hielo que estaba en las montañas comienza a fluir. Y eso es lo que podría producir un aumento del nivel del mar. Y es lo que estamos viendo en algunos glaciares, especialmente en el sector occidental de la Antártica. Y si es la parte superior la que se desprende de un iceberg, por ejemplo, en este caso, estábamos hablando de una gran masa de hielo que estaba topando en el fondo marino, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, efectivamente el peso está, pero está topando al fondo. Y si lo que se empieza a derretir es lo que está del agua hacia arriba, se cuenta como masa de hielo que se deshiela y cae desde la montaña a la superficie. Se suma. Claro, que se suma o ya contaba. Sí, efectivamente sí, pero esta plataforma de hielo ya estaba flotando en el mar anteriormente y debido a la deriva que tuvo, se acercó hacia la península antártica, donde la profundidad del mar es menor. Y ahí es donde termina varando, en el fondo. Lo que pasa es que este iceberg flotó mucho tiempo, varios años, como digo, se desprendió en el 86, y recién comenzó a navegar hacia el norte. Finalmente, como digo, se acerca a la península antártica, donde estamos justamente viendo esa figura. Sí. Se acerca a la península antártica y el fondo de este témpano toca el océano, pero siempre ha estado ahí entre flotando y ha quedado estancado por algunos años, pero como digo, sigue ahora su trayectoria. Claro, lo que va a pasar es que este témpano va a entrar en la corriente circumpolar, y como ha ocurrido en otros casos, como decía, ha ocurrido en casos de témpanos mucho mayor que se va a ir desprendiendo debido a que la temperatura del agua es ligeramente superior hacia el norte y va a comenzar a fragmentarse. Probablemente va a producir varios témpanos hasta desaparecer en el mar. Es bien fascinante, uno se trata de imaginar, claro, son varias veces en Nueva York, 2 veces en Londres, pesa casi 1 billón de toneladas. Y uno se explica, profesor, desde la ciencia, ¿no? Porque le hacen el seguimiento. ¿Cómo se estudia esto? ¿Estos son imágenes satelitales? ¿Cómo los científicos logran estudiar esto que es tan importante? Se meten al agua, ¿cómo lo Claro, bucean, ¿cómo lo hacen? Ambas cosas. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, este témpano es tan grande que es visible desde imágenes satelitales fácilmente. O sea, las imágenes satelitales en la actualidad tienen resolución de medio metro o incluso menor. Entonces este témpano, como decimos, tiene 3.600 kilómetros cuadrados, entonces fácilmente seguible por imágenes satelitales. Pero también estos témpanos tienen la gracia de que arrastran mucho material. De hecho, se está estudiando qué efectos podría tener en los ecosistemas el material que viene arrastrado por estos glaciares. Y hubo una campaña del Servicio Antártico Británico, el British Antarctic Survey, en que siguieron este témpano y fueron recolectando muestras para entender qué es lo que se estaba liberando en el fondo del mar. Entonces, obviamente probablemente no una persona que bajó, pero sí un instrumento o un submarino autónomo que puede ir rastreando lo que dejó. Sabemos que estos témpanos, justamente al arrastrar material desde el fondo, van a producir una especie de fertilización del océano en algunas zonas. Entonces se ha estado estudiando ese efecto. Profesor, y ¿cuántos años tiene esta gran masa de hielo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se formó? Entendemos que se desprendió el año 86, si no me equivoco, fue lo que dijo usted. Estuvo flotando un tiempo hasta que encalló, ¿no es cierto?, ahí en el fondo, y ahora se vuelve a desprender. Pero ¿cuántos años tomó para formarse esta enorme masa de hielo?
Bueno, eso es difícil de contestar sin ir al témpano, pero como comentaba anteriormente, estos témpanos se producen en el ciclo de circulación del agua a escala global. Entonces, esta agua que llega en forma de nieve se acumula en la Antártica, y este flujo de hielo puede demorar cientos, miles de años, incluso en el interior de la Antártica millones de años. Probablemente en la península antártica la acumulación de nieve, es decir, la cantidad de nieve que cae es mucho más alta que en el interior de la Antártica, por lo tanto el ciclo es un poco más rápida, pero puede ser de cientos de años a miles de años. No sabemos exactamente cuánto porque habría que ir a ver. Pero son masas de hielo tan grandes. De hecho, estaba revisando justamente qué es lo que había ocurrido con este témpano, que leí que justamente en el año 86, cuando se desprende el témpano de hielo, había todavía una base de investigación de la antigua Unión Soviética que estaba sobre la plataforma de hielo y se desprendió junto con el témpano. Entonces son cantidades de una masa gigante que se desprende. Claro, y que sostiene infraestructura arriba incluso. No, sí, es impresionante. Uno ve ahí lo pequeño que es en el planeta y en el poder de la naturaleza. Además, profesor, le queremos agradecer mucho su explicación, su tiempo. Francisco Fernandoy es glaciólogo, académico de geología de la UNAP en Viña del Mar, geólogo, doctor en geoquímica de la Universidad de Potsdam en Alemania. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Vale, gracias. También. Fascinante, impactante.